Buenas tardes, profesora. Yo voy a hablar sobre el primer capítulo del libro El estallido del populismo. Empiezo con un breve resumen. Bueno, el primer capítulo analiza la victoria de Donald Trump no como un evento fortuito, sino como la manifestación de una corriente populista latente en la historia estadounidense. El autor argumenta que este fenómeno representa una ruptura en el consenso de la democracia liberal y el orden internacional de posguerra. La tesis central sostiene que Trump logró canalizar un resentimiento de sectores sociales desplazados por la globalización, sustituyendo el discurso racional por una narrativa emocional y nacionalista. Bueno, en el texto nos advierte que hay un liderazgo de corte caudillista que pone en riesgo el sistema de pesos y contrapesos al atacar frontalmente a las instituciones y a la prensa, marcando una degeneración del sistema republicano desde su interior. Pues ese es el resumen del primer capítulo. Voy a hablar sobre 4 aspectos importantes de los cuales se nos ha pedido una información, el cual son el político, social, cultural y económico. Empezando con el político. Este se representa a través de la ruptura del consenso institucional por un liderazgo caudillista que prioriza la emoción sobre la legalidad y ataca los frenos democráticos. El social se muestra en el capítulo tras la rebelión de la clase media blanca, más conocido como los radicales del medio, que siente pérdida de estatus y resentimiento hacia las élites cosmopolíticas. El cultural se hace ver en el capítulo tras el choque entre el globalismo progresista y un nativismo nostálgico que busca proteger la identidad nacional frente a la inmigración masiva. Seguimos con la parte económica, la cual se aparece como la opción de un proteccionismo mercantilista que rechaza el libre comercio, buscando favorecer industrias locales mediante barreras y aranceles punitivos. Bueno, ahora voy a hablar del vínculo que tiene la geopolítica del siglo XXI con el primer capítulo del libro El estallido del populismo. Bueno, el fenómeno descrito en el primer capítulo es el motor del neonacionalismo que define la geopolítica actual. La retirada de Estados Unidos de su rol como garante del orden liberal ha creado un vacío de poder que acelera el paso hacia un mundo multipolar. Esto fomenta el surgimiento de potencias regionales y fortalece a regímenes autoritarios, transformando la cooperación global en una competencia de suma cero basada en el proteccionismo y la soberanía absoluta, donde la estabilidad internacional se vuelve más frágil y más impredecible. Ya por último quisiera añadir mi propia conclusión sobre lo que estamos viendo, y es que el populismo es como un virus que enferma a la democracia desde adentro, a diferencia de una dictadura militar que te quita la libertad por la fuerza y con tanques. El populismo te convence con palabras bonitas y promesas mágicas. Lo que aprendí del primer capítulo es que este fenómeno aparece cuando la gente tiene miedo al futuro. Líderes como Trump aprovechan ese miedo para dividir al país en dos, nosotros los buenos contra ellos los malos, como los inmigrantes o los políticos. Al hacer esto, logran que las personas dejen de pensar con lógica y actúen por puro enojo. Y eso es un peligro real. Bueno, el peligro real aquí es que para ayudar a un pueblo, el populista empieza a romper las reglas del juego, ataca a los jueces, a la prensa y a las leyes. Al final nos enseña que la democracia es frágil y que si permitimos que el odio y las emociones guíen la política, terminamos perdiendo la libertad que nos protege a todos, dejando un mundo mucho más desordenado y peligroso.
Bueno, pues esta fue mi conclusión y doy por terminado mi video. Muchísimas gracias.